Estamos en línea en estos momentos con el director de la Corporación Nacional para el Desarrollo, Rodrigo Goñi. ¿Qué tal, Goñi? Buen día. Buen día, un gusto. Gracias por recibirnos. Estamos ya en el octavo mes del año, mirando hacia atrás en lo que se refiere a esta temporada. ¿Qué podemos afirmar que ha ocurrido dentro de la Corporación Nacional para el Desarrollo como elementos que se puedan extender hacia el futuro, verdad? Bueno, estamos muy entusiasmados por la tarea que tenemos por delante, que es una tarea muy compleja, pero muy apasionante a la vez, porque primero porque el país lo necesita de una corporación que esté en condiciones de ejecutar todas las obras de infraestructura que el país está requiriendo. Para eso nos hemos preparado estos meses, más allá de que no contábamos con la ley hasta hace un mes y medio, 2 meses, pero nos preparamos para cuando estuviera el marco legal, poder rápidamente comenzar a implementar todos los pedidos de los ministerios, porque son los ministerios los que van a definir las obras. Nosotros simplemente vamos a ser un organismo facilitador de ayuda, y para eso hemos conformado un equipo profesional muy joven, muy también con muchas ganas, con la camiseta puesta y sabiendo que en nuestras manos está poder cumplir con muchas de las expectativas que se están planteando sobre la participación pública-privada. Claro. ¿Ha tenido una correspondencia esto, digamos, con las necesidades que el país tiene, digamos, a nivel de ese apoyo, a nivel de esa convivencia, verdad, de capitales e iniciativas público-privadas? Sí, vivimos un momento formidable en el Uruguay, porque, bueno, Uruguay está de moda en el mundo, y eso es muy bueno. Toda una cantidad de elementos han coadyuvado para que eso suceda, y tener este marco legal también nos permite hablar un lenguaje común al mundo, porque cuando hablamos de la participación pública-privada para la construcción y operación de infraestructura, es un concepto que lo entiende todo el mundo. Muchas veces se ha discutido para qué servía una nueva herramienta legal si ya estaban otras, pero para competir, para comunicarse con el mundo, este tipo de herramientas que las conoce todo el mundo, reitero, es muy importante, porque basta mencionar el camino para saber todos los inversores extranjeros en qué consiste, y eso nos ha ayudado muchísimo. Estamos recibiendo muchas propuestas, mucho interés, digamos, de participar en estas obras, por lo que, bueno, ahora solamente nos queda la mejor cooperación entre lo público y lo privado para concretar no solo las expectativas, sino las necesidades que realmente existen de infraestructura en todo sentido, tanto vial, de transporte, como social, donde allí primero estamos con el foco en poder construir una cárcel nueva para unos 2.000 internos. Ahí está. Dentro de los sectores, digamos, interesados, ¿hay conocimiento profundo de la función que desarrolla la Corporación Nacional para el Desarrollo? Bueno, creo que en los últimos meses, de alguna manera la Corporación ha estado en los medios de comunicación, porque va a ser el gran articulador de este tipo de obras. Naturalmente, función nuestra poder comunicar y comunicar bien que la corporación es un servidor del Estado, más allá de que es una persona pública no estatal, que tiene una cantidad de alguna forma, facilidades para poder operar. De alguna manera no tenemos ninguna excusa para no hacerlo bien, porque la legislación nos ha dado todas las herramientas necesarias. Y también creo que otra cosa que nos ha preocupado mucho es generar las capacidades. Hemos mandado en este tiempo previo muchos técnicos al exterior, a las mejores universidades del mundo en esta materia, para hacer los aprendizajes correspondientes, no solo para tratar de imitar lo bueno, sino para evitar errores que se han cometido en el mundo. Y también estamos trabajando en una línea de cooperar con todos los actores que van a estar involucrados, desde la academia hasta las empresas constructoras, hasta los entes financiadores, las AFAP, los bancos, porque como he mencionado otras veces,
esto no es solamente una herramienta que nos va a permitir al país tener más obras de infraestructura, sino algo también quizás igual o más importante, que es hacer un cambio y una transformación cultural hacia una modernidad. El mundo moderno, los países que van adelante le dan un nuevo rol al Estado con un mayor protagonismo de la sociedad civil. Los países que avanzan es porque las sociedades civiles han encontrado los caminos para aportar lo suyo, que como todos sabemos es de allí donde viene la fuerza creativa, la fuerza emprendedora, y bueno, aquí tenemos una posibilidad, una formidable oportunidad para que el país comience a darle mayor protagonismo a los privados y a ubicar al Estado en un nuevo rol que no es menor, no es disminuir el rol del Estado, sino modernizarlo, hacerlo más eficaz y acompañar esa potencialidad que tiene el sector privado para el desarrollo de un país. Claro, en más de una oportunidad se ha hablado que en el Uruguay faltaban emprendedores, es decir, que había muchos uruguayos, sí, en abundancia, dispuestos a inscribirse, digamos, en el mundo empresarial, pero desde la perspectiva del funcionario, no del creador, ¿verdad?, del responsable, no del que asume los riesgos. ¿Esa es una realidad que ha ido cambiando a lo largo de estos años? Poco a poco, no al ritmo que sería, digamos, conveniente. Hoy la economía, el mayor activo que tienen las economías en el mundo son precisamente los emprendedores. Si uno piensa en activos, piensa en recursos, el Uruguay necesita potenciar este recurso que es clave, como son más emprendedores en Uruguay. Lo que hemos comprobado en la corporación, que también es tenemos como cometido desarrollar y promover la cultura emprendedora, es que cuando se dan las condiciones, cuando se dan los apoyos, contra el mito de que el Uruguay no es emprendedor, aparecen, y usted sabe perfectamente, todos los ejemplos maravillosos que tiene Uruguay de emprendedores cuando se dan las posibilidades. Generalmente nosotros no estamos acostumbrados o no nos gusta celebrar los éxitos de nuestros emprendedores, pero hay uno que nos digamos, es imposible ocultarlo, como es los triunfos deportivos. Allí hubo un ejemplo de emprendedurismo, hubo un ejemplo de un esquema emprendedor que funcionó con todas las características que en el mundo se entiende por emprendedor: reglas, sueños grandes, disciplina, esfuerzo, perseverancia, creatividad. Y bueno, creo que el Uruguay tiene las condiciones, tiene materia prima. Lo que, bueno, hay que dejar quizás algunos paradigmas de que el Estado nos resolvía todo, de que los partidos políticos eran quienes debían liderar todas las soluciones nacionales, y empezar a darnos cuenta que cualquier organización, aún una nación, para madurar tiene que apostar a su gente y a su sociedad civil. Claro, es un problema tal vez cultural, no sé si llamarlo así, no tengo autoridad tampoco para calificarlo, ¿no? Pero recuerdo que en una reunión hace algún tiempo alguien preguntó por la vida de uno de los hijos, concretamente de los que estaban allí asistiendo, y le respondió el padre que su hijo era emprendedor, y esto de alguna forma significó como una discusión, o generó no una discusión franca, pero sí un cambio de opiniones sobre la conveniencia de que en el Uruguay, digamos, una persona joven decida tomar este rumbo. En este caso era un joven que había tenido una empresa, que había debutado con una empresa, le había ido muy mal, cambió de rubro y estaban los primeros pasos que le resultaban muy auspiciosos. ¿El Uruguay tiene ese marco que proteja de alguna forma el pensamiento de aquellos que quieran alargarse independientemente a una tarea de esa naturaleza? Bueno, hay que apostar al cambio cultural. No hay ninguna posibilidad de transformación profunda sin un cambio de mentalidad. La anécdota que usted contaba me hace acordar, digamos, en la Iglesia Católica siempre estamos necesitando más sacerdote, pero cuando un hijo plantea ser sacerdote le ponemos muchos peros. Digamos, es como a veces las necesidades que las tenemos claras,
pero que a veces tenemos miedos y transmitimos nuestros miedos a los hijos. Pero bueno, hay que trabajar en ese sentido. Creo que los últimos ejemplos, y yo reitero el ejemplo deportivo porque es un éxito muy simbólico que debemos agarrarnos, perdónenme la expresión, a él fuertemente, porque es una demostración y un signo inequívoco de que cuando se hacen las cosas con una actitud emprendedora se consiguen resultados absolutamente insospechados. Sí. Y esa es, mi sueño al menos es un Uruguay emprendedor. Ahí está. Ahora, Goñi, ¿qué tuvo la selección celeste en ese sentido? ¿Organización? ¿Incentivación? Tuvo primero un proyecto. A veces no se recuerda que el maestro Tavares lo primero que hizo fue un proyecto hace varios años. Mucho antes de asumir, él presentó un proyecto de hacia dónde debía conducirse el proceso. Y es lo que a veces al Uruguay nos falta, tener un proyecto, un plan a largo plazo. Y después de tener un plan, uno tiene que, por supuesto, ir exigiendo los caminos y las actitudes y las acciones concretas para ir alcanzando ese proyecto, ir cumpliendo las condiciones de ese proyecto. Y eso es lo que arrancó con un proyecto, y eso es lo que quizás a nosotros nos hace falta. Cuando hablamos de infraestructura, del país que falta infraestructura, bueno, si hace 10 años, o como hacen todos los países, hubiéramos tenido un plan, que por supuesto se puede ir modificando, pero siempre a partir de un plan, de un rumbo que uno pueda saber hacia dónde conducirse. Lo primero arranca con un plan y un proyecto, y después lo otro es apostar a la gente. Reitero, nosotros seguimos con una cultura un poco inmadura, todos por supuesto, de querer que otros nos solucionen los problemas, y una sociedad madura tiene que apostar a solucionarlo por sí misma. Por supuesto que el Estado tiene un rol ineludible para cumplir, pero no como dador y prestador de todos los caminos, sino más bien facilitador y regulador del potencial enorme que tienen las sociedades, en especial y en particular la sociedad uruguaya, que cada vez que le dan las oportunidades y las condiciones logra resultados impresionantes. La difícil situación que tiene hoy Europa está conectado con este fenómeno, ¿no? Y sí, hay quienes han dicho que perdón, Goñi, pero hay quienes han dicho, leí por ejemplo una interesantísima columna de un periodista italiano o de un analista italiano pocos días atrás, que señalaba que el fenómeno europeo, de la crisis europea, no solamente estaba asentada en las equivocaciones del sistema político, sino también en una cultura, vamos a llamarle así, una cultura que viene del pasado, en donde se ha intentado fundamentalmente abreviar, generar atajos a las nuevas generaciones para llegar, digamos, a la realización personal, y que eso ha derivado en generaciones que, como usted decía, piden más de lo que ofrecen, es decir, demandan más del resto de la sociedad o del Estado de lo que ofrecen al resto de la sociedad y el Estado. Una actitud de comodidad, si usted quiere, o de fijación de derechos que la realidad se encarga tarde o temprano de rechazar, como está ocurriendo con esos jóvenes europeos en estos momentos, cuando ven el continente en llamas, ¿no? Por lo menos en alguno de sus países. Comparto plenamente, y eso conduce, es uno de los problemas de nuestra cultura mundial, y también el Uruguay inmerso en el mundo. Hay una tentación de quedarse, de pedir que otros lo hagan por uno, y de buscar la satisfacción inmediata sin el esfuerzo correspondiente, y eso conduce, a lo largo de la historia sabemos que conduce a la decadencia. Cada vez que una sociedad se queda, se muere o termina en un deterioro muy crítico. En Uruguay hoy tenemos una oportunidad, reitero, formidable para, bueno, de alguna forma actualizar esa garra charrúa que está en nuestro mito, nuestra simbología, y transformarla en una actitud emprendedora, porque tiene muchas características de ello,
que hay que agregarle la preparación, la capacitación. Ser competitivo implica estar preparado para competir en un mundo muy dinámico, muy complicado.